Así es que bueno, yo quisiera que pudiéramos ir a la palabra del Señor, por favor, para introducir esto que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo quiero compartir con usted. Quisiera hablarle un poquito acerca de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Y quiero hablar un poquito acerca de Noé, ¿verdad? La vida de Noé, cuando leemos la palabra del Señor, vemos cómo Noé vivió un tiempo como el que nosotros estamos viviendo todavía hasta estos días. La Biblia relata que Dios tuvo que meter a Noé y a su familia dentro de una arca, porque mientras ellos se mantenían dentro del arca, fuera había un desastre natural llamado diluvio. Y la realidad, amados hermanos, es que bueno, Noé estuvo ahí bastante tiempo. Si bien el diluvio duró 40 días y 40 noches, Noé duró ahí aproximadamente 377 días. Y es bien interesante porque mientras yo estudiaba esto, yo veía que como congregación hay algo bien interesante en estos 377 días. Que tiene mucho que ver con nuestra congregación, pero bueno, eso ya lo explicaremos tal vez si el Señor nos lo permite una vez que regresemos a la iglesia. Pero quiero decirle, hermano amado, hermana amada, amigo que nos escuchas, que nos sintonizas, que así como Noé, después de estar cierto tiempo encerrado, con las puertas cerradas, dentro de una casa, pudiéramos llamarlo, dentro de un lugar con su familia, llegó el momento en el que Noé tenía que salir porque las cosas ya habían cambiado. Cuando Noé entró en el arca, Noé dejó fuera del arca una sociedad, dejó fuera del arca una manera de vivir, dejó fuera del arca antes de entrar una manera en la que las cosas estaban ocurriendo. Pero cuando llegó el momento en el que Noé y su familia tendrían que salir del arca, ya todo había cambiado. Y esa es nuestra situación ahora. ¿Sabe, hermano amado, hermana amada, que ya todo cambió? Todo, absolutamente todo cambió. Ya cambió las finanzas, cambió la economía de la nación y del mundo. Cambiaron muchas cosas, hermanos amados. Y a lo largo de estas próximas semanas, de estos próximos meses, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ya todo cambió. Nada es igual a como entramos a nuestros hogares, a nuestras casas, a resguardarnos por instrucción del gobierno. Ya todo cambió. Y esto mismo le sucedió a Noé cuando él entró al arca. Cuando Noé salió de esa arca, Noé tal vez pudo haber pensado en querer hacer lo mismo, pero él no pudo hacer lo mismo porque para empezar, cuando él salió del arca, toda la vegetación había sido exterminada, toda la fauna había sido exterminada. El resto de la humanidad que no estuvo con él en el arca había sido exterminada. Entonces, aunque Noé quisiera salir a hacer lo mismo que venía haciendo, él no podía porque ya todo había terminado. Sin embargo, por esta razón, Noé y los suyos no podían seguir siendo los mismos. No podían volver a su principio, no podían salir del arca y regresar creyendo que tendrían que hacer las cosas de la misma manera, porque todo había cambiado. Y para nosotros es exactamente la misma situación. Ya todo cambió, le decía yo hace un momento. Pero acá la pregunta que yo quiero lanzar en este momento hacia usted, hacia ti que me escuchas, es la siguiente. ¿Con qué actitud vas a regresar a la iglesia? ¿Con qué actitud vas a regresar tú al templo, al auditorio o al santuario, como pudiéramos llamarle? Si bien nosotros somos la iglesia, a la luz de la palabra vemos que nosotros somos esa iglesia, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros conformamos la iglesia de Cristo. Pero acá estoy hablando del local en donde nos reunimos los domingos y días durante la semana para tener actividades de alabanza, actividades de adoración, actividades de enseñanza, actividades de administración. ¿Cuál va a ser tu actitud una vez que regresemos al templo? Y de eso yo quisiera que conversáramos en esta noche y a la luz de la palabra el Señor pueda hablarnos, pueda instruirnos a través de su palabra. Así es que yo quisiera, hermano amado, que usted pudiera acompañarme por favor a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 8. En el libro de Génesis capítulo 8 quiero leer a partir del versículo 7 en adelante. Y es que en esta parte de la Biblia encontramos tres diferentes actitudes que se pueden tener para regresar al templo, para regresar o para salir. Tres actitudes diferentes para realizar lo que vamos a hacer en el templo una vez que salimos
del aposento donde el Señor nos tuvo resguardados o nos tiene resguardados todavía durante tanto tiempo. Y yo quisiera que leyéramos esta parte de la Biblia, Génesis capítulo 8 del 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Yo quisiera que pudiéramos profundizar un poquito en esta parte de la Biblia, hermanos amados. Ya estuvimos hace unos minutos hablando acerca de la vida de Noé, ¿verdad? Noé es sombra de lo que estamos viviendo nosotros incluso, hermanos. Noé es sombra de lo que va a pasar también en la venida del Señor. Pero bueno, yo quisiera que profundizáramos un poquito en esta parte de la Biblia. ¿Qué actitud nosotros podríamos tomar una vez que regresemos a la congregación? No es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que tal vez alguno no pensará igual que yo, pero muchos compartimos esto, que no es lo mismo estar haciendo una iglesia en casa que congregarnos. Y a la luz de la palabra en el libro de Hechos hemos venido aprendiendo como congregación desde hace semanas que la primera iglesia, que la iglesia primitiva estaba creciendo en 4 diferentes áreas, y una de ellas era la comunión. Era el estar en comunión siempre, era estar en intimidad, era en apoyarse, era en ayudarse, pero también era en el estar reunidos en la enseñanza de la palabra. Y yo creo, hermanos amados, profundamente en mi corazón, yo siento la necesidad de que como pueblo del Señor volvamos a reunirnos, volvamos a alabar juntos, volvamos a adorar juntos. Así es que bueno, vamos a estudiar esta parte de la Biblia. La primera actitud o la primera cosa que yo puedo ver en esta parte de la Biblia es que la Biblia dice, hermanos amados, que Noé envió un cuervo una vez que había cesado la lluvia. Les decía yo hace un momento que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero cuando terminó la lluvia, Noé no pudo salir porque el arca estaba navegando en el mar. Entonces él no podía, no había tierra en donde él podía salir de ese lugar. Entonces él tuvo que, número uno, poner un cuervo y lanzarlo, ¿verdad? Para ver si él encontraba tierra en donde pudiera quedarse a vivir ese cuervo. Pero la Biblia narra que el cuervo no pudo, el cuervo no encontró tierra, sino que el cuervo, dice el versículo 7, estuvo yendo y viniendo. Entonces el cuervo estuvo yendo y viniendo, el cuervo no encontró tierra donde poner sus pies, no encontró tierra porque no había, las aguas no habían bajado. Pero ¿sabe algo, hermano amado? También dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer, que también Noé envió una paloma. Y la paloma, de misma manera, la paloma primero se fue y no encontró tierra y regresó a Noé. Y la Biblia dice que 7 días después Noé volvió a enviar a esa paloma, y la paloma trajo ya una hoja en el pico. Y después dice la Biblia que la paloma volvió a salir después de 7 días y la paloma se fue y no regresó. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito, para empezar, solamente de estos dos aves. Así es que bueno, yo quisiera que habláramos un poquito. Por ejemplo, el cuervo, hermanos amados. Usted y yo podríamos tener una actitud como la del cuervo. El cuervo es un animal carroñero, es un animal que despedaza, es un animal que es agresivo hasta cierto punto. Y la realidad es que una de las actitudes que nosotros podríamos tomar, que podríamos tener al regresar a la iglesia, sería una actitud de cuervo. Una actitud de despedazar, una actitud de criticar, una actitud de llegar a lejos de recibir del Señor, o lejos de ir con la disposición de ser edificados. Uno puede llegar solamente con la actitud para ver qué es lo que está mal en la iglesia. Hay gente que puede llegar a la congregación llegando con esta actitud para ver si se están tomando las medidas necesarias o no.
para ver si el hermano o la hermana está usando su cubrebocas o no, para ver si hay gel antibacterial en la iglesia o no. Pero esta actitud puede ser una mala actitud con la que la gente puede llegar a la iglesia. Puede tener una mala actitud para adorar, puede tener una mala actitud para alabar. Puede llegar con una mala actitud y decir, bueno, ¿por qué están cantando de esta manera? Esa alabanza no me gusta, o eso que están cantando no me agrada. Entonces puede haber una mala actitud. Una mala actitud como la del cuervo puede ser una actitud irreverente, de no ser consciente que cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, hermano, no es para ver a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Si bien disfrutamos pasar un buen tiempo en familia, usted y yo vamos a la congregación porque sabemos que vamos a darle un tiempo de calidad a nuestro Señor, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de intimidad con nuestro amado. Entonces no podemos tomar o llegar a la congregación con una actitud de irreverencia. Una de las cosas que tal vez podríamos hablar acerca de esta actitud como el cuervo que es un ave de carroña sería la irresponsabilidad. La gran pregunta aquí, hermano amado, a ti que me escuchas, que eres de la congregación o que no eres de esta casa ministerial, pero ¿no será, hermano, que a lo mejor tú esperas volver a congregarte una vez más siendo irresponsable como tal vez lo fuiste por mucho tiempo? No podemos volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ya todo cambió. Y si ya todo cambió, tú y yo no podemos, así mismo como Noé, no podemos, aunque quisiéramos volver a hacer lo mismo, no podemos porque todo ya cambió. Entonces tenemos que empezar a ser responsables. Desde el momento en el que llegamos a la congregación, si el servicio empieza a la 1 de la tarde y tú llegas a la 1 con 1 minuto, ya llegaste tarde. Pastor, pero es 1 minuto, sí, pero el culto empieza a la 1. Tal vez el servicio de tu congregación no es a esa hora, pero eso es solo un ejemplo. No podemos volver a llegar o querer tomar una actitud como de cuervo con la irresponsabilidad. Otra de las cosas que podríamos hablar en esta actitud es la falta de compromiso. Tal vez muchas personas en la congregación estaban, no solo en nuestra iglesia, sino tal vez te estabas congregando o hay gente que se estaba congregando y que nunca quiso comprometerse con el Señor. No, bueno, yo vengo a la iglesia, yo escucho la palabra, yo aplaudo cuando piden que aplaudan, yo canto, yo me levanto, yo ofrendo, yo diezmo, pero no quiero compromisos con el Señor. No quiero evangelizar, no quiero hablarle a mi familia de Cristo, no quiero hacer nada para Dios. Y tú y yo no podemos tener una actitud como esa. Nuestra actitud tiene que ser de compromiso. Una de las actitudes que podríamos hablar en cuanto al cuervo también sería una actitud de burla. Sería una actitud de burlarnos de lo que se está haciendo. Sabes que lo ideal es que como iglesia de Cristo todos tuviéramos una madurez espiritual, pero la realidad es que no lo es. Y tal vez tú puedes tener una mala actitud como para llegar y burlarte de lo que se hace, del hermano, de la hermana, de los ministros, de las decisiones que se estén tomando como congregación. Pero pasemos un poquito más adelante. Cuando la Biblia habla acerca de las aves que Noé empezó a enviar, también habla de una paloma. Y dice la palabra de Dios que Noé envió a la paloma. Y cuando envió por primera vez Noé a esa paloma, dice la Biblia que la paloma regresó porque no encontró lugar donde poner sus pies. No encontró tierra. Y después, 7 días después, la paloma se fue y regresó con una hoja de olivo en su pico. Y después dice la palabra del Señor que la paloma fue una vez más lanzada, se fue y jamás regresó. Y esto puede ser otra actitud que mucha gente puede tener. Puede ser una actitud de estarle pidiendo al Señor, de estarle clamando la intervención a Dios. Y Dios en su misericordia y en su amor nos responde, porque Dios nos ama. Dios es real y es bueno y Él nos ama. Y Dios en su misericordia y en su amor siempre provee nuestras necesidades. Él provee la necesidad aunque tal vez no hay trabajo. Él provee nuestra necesidad financiera, Él provee nuestra necesidad espiritual, que aunque aún no nos estamos congregando, Él nunca nos ha soltado. Él siempre nos ha estado hablando, nos ha estado ministrando, Él ha estado enviándonos su palabra, pero puede que tal vez alguno pueda tomar la actitud como la de la paloma. Que como ahora ya no lo necesito, ya no voy a volver a Él. Tal vez tú, hermano amado, amigo que me escuchas, podrías tener alguna de estas actitudes. Si bien esta paloma, una vez que ya no necesitó a Noé, se fue y ya no volvió a Él. Tal vez ahora tú has estado pidiéndole al Señor y el Señor te ha respondido, el Señor te ha guardado, el Señor nos ha protegido de toda esta enfermedad que se ha soltado en los aires. Pero bendito Dios por eso. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú harás?
¿Cómo responderás tú al llegar a la congregación? ¿Qué harás tú ahora para agradecer esa protección del Señor? Para agradecer el favor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cómo responderías tú a la fidelidad de Dios? ¿Cómo vas a responder tú al cuidado que Dios ha tenido de ti, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos? ¿Cómo vas a responder tú a la fidelidad del Señor? Si Dios nos ha guardado, no lo usemos solamente. La paloma tomó la actitud de volver a Noé porque no tenía dónde poner su pie y era lo único que él tenía, que la paloma tenía por el momento. Y cuando la paloma se dio cuenta que había donde ella podía poner sus pies, jamás regresó con Noé. Y tú y yo no podemos tener esa actitud. No podemos tener la actitud de regresar a la iglesia solamente, bueno, yo le voy a agradecer a Dios, voy un día a la iglesia, le agradezco a Dios y no me vuelvo a aparecer. No podemos tomar esa actitud. Sin embargo, hermanos amados, yo quisiera que habláramos de la actitud correcta para regresar a la congregación. Y yo quiero que vayamos a la palabra, por favor, ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Y vamos a ver la actitud de Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé cuando él salió del arca? Y dice la palabra del Señor en el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y estas 4 cosas de las cuales habla esta parte de la Biblia es lo siguiente. Esta es la ley de Dios. Esto es lo inevitable. Estas son las leyes que el Señor ha puesto sobre la tierra que jamás cambiarán. Es siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche. Pero a lo que yo quiero que platiquemos en esta noche, hermanos, a la luz de la palabra, es ¿qué fue aquello que hizo Noé una vez que él tuvo la libertad de salir de donde el Señor lo tuvo resguardado por tanto tiempo? Y lo que podemos ver a la luz de la palabra es que Noé tuvo, lo primero que se gestó en el corazón de Noé fue salir y hacerle un altar a Jehová. Salir y ofrecerle lo mejor a su Señor, ofrecerle lo mejor a Jehová. Entonces, hermano amado, amigo que me escuchas, cuando tú llegues a la iglesia, cuando tú regreses al lugar donde tú te congregas, dispone en tu corazón ofrecerle un altar al Señor, un altar a Jehová. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo ofrecer un altar al Señor? Bueno, yo quisiera hablar rápidamente de esto para que no se nos pase el tiempo. Pero cuando lleguemos a la iglesia, hermanos amados, número 1, lleguemos con la mejor actitud. Lleguemos con la mejor actitud para darle al Señor. Curiosamente, mucha gente cuando llega a la iglesia dice: vengo dispuesto a recibir del Señor, vengo dispuesto. Hay gente que usa estas frases: arrebatar mi bendición, arrebatar lo que es mío. Pero no vayamos solo para recibir, vayamos para dar. Lleguemos con la mejor actitud. Crucemos la puerta con gratitud. Vamos rápidamente, por favor, al libro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. ¿Cómo es que nosotros vamos a levantar un altar al Señor? Dice la palabra de Dios en Salmos 104: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y en esta parte de la Biblia, hermanos amados, se está hablando acerca del tabernáculo. Se está hablando cómo debemos usted y yo entrar, llegar a ese lugar en el que amamos la presencia del Señor, en el que le cantamos, en el que le adoramos, en el que le exaltamos, el lugar indicado para ser restaurado, el lugar indicado para estar en intimidad con el Señor, el templo, la congregación. Y lo primero que la palabra del Señor nos dice es: entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando tú vayas a tu congregación, cuando tú regreses al templo, al lugar donde te congregas, número 1, ve con gratitud en tu corazón. Hay demasiadas razones por las cuales tú y yo tenemos que ir con gratitud al Señor, pero la gratitud tiene que estar en ti antes de cruzar las puertas de tu congregación. No es al estar adentro. Si tú no tienes aún o tus ojos están cegados y no puedes o puedes pensar que no hay razones para que haya gratitud, quiero decirte algo: el Señor nos está librando de la muerte.
El Señor nos ha estado librando, nos ha estado guardando, nos ha estado edificando. Y eso es más que suficiente para ir con una actitud de gratitud. Y dice la palabra del Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces cuando vayas a la congregación, ve con acción de gracias. Y una vez que entres, dice la palabra del Señor, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Si tú vas con gratitud a la congregación, puede que a lo mejor vayas angustiado, puede que a lo mejor vayas con cosas que te incomodan. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? Puede que tal vez vayas con cosas que te incomodaron, con cosas que no esperabas, pero si tú vas con gratitud en tu corazón, entonces una vez que entres, tú vas a tener la libertad para alabar, tú vas a tener la libertad para ofrecer delante del Señor en los atrios la alabanza. Mira lo que dice el Salmo 30, versículos 4 y 5. Cantad alabanzas al Señor y alabad su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. No importa cuán oscuro veas. ¿Sabes? ¿Te recuerdas lo que hablamos la semana pasada? No importa cómo sea la noche, porque la noche va a pasar, dice la palabra del Señor. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Entonces, pero nosotros cuando vengamos, hermanos amados, a la congregación, cuando entremos por las puertas de nuestra congregación con acción de gracias, entonces tengamos la libertad para alabar con todo nuestro corazón al Señor. Una alabanza de la cual Dios sea digno. Una alabanza con toda la actitud, hermanos amados. Y tú puedes alabar de la manera en la que tú te sientas libre de hacerlo. Acá no importa lo que piensen los demás. Acá no importa si el rey David lo hacía brincando y saltando y otros lo hacían de otra manera. Aquí importa el cómo tú quieres alabar al Señor. Pero ofrezcamos delante de Él una alabanza de la cual Él es digno. Entonces, hermanos amados, número 1, entrar por las puertas con acción de gracias. Número 2, una vez que entremos dentro, alabar al Señor con todo nuestro corazón. Dice que una vez por sus atrios con alabanza. Pero continuamos con lo siguiente, hermanos amados. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 19 dice lo siguiente. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto es lo que sigue después de la alabanza. Sabes que si bien es necesario alabar al Señor, porque para eso fuimos creados nosotros. Nosotros fuimos creados para alabanza del Señor. Y si a ti te cuesta alabar o si a ti no te gusta alabar, bueno, tendrías que analizar un poquito si realmente estás enamorado del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que, número 1, entremos por las puertas con acción de gracias. Número 2, una vez que estamos en los atrios, entonamos alabanzas y salmos, porque las alabanzas son salmos. Pero después de los salmos hay algo más. Dice la palabra de Dios, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos. Y después, con himnos. Y la diferencia entre los salmos o entre la alabanza y los himnos es que los himnos es algo más íntimo con el Señor. Los himnos es otro nivel de alabanza. Es el pasar de la alabanza a la adoración. Es el pasar del nivel de alabar para quebrantar nuestro corazón y empezar a adorar al Señor. El reconocer delante de quién estamos. El reconocer, hermanos amados, que podemos ser libres delante de Él para alabar y para darle todo de nuestro corazón, pero que Él es digno de ser adorado también. Y a esto se refiere la palabra del Señor cuando dice que después de los salmos vienen los himnos. Y después de los himnos vienen los cánticos espirituales. Y aquí hay una gran revelación de parte del Señor. Número 1, por sus puertas con acción de gracias. Y después dice, y por sus atrios con alabanza. Y después de los atrios con alabanza, ¿te acuerdas del tabernáculo de Moisés? Que estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, mira lo interesante acá. Que primero cuando tú entras al templo, entras por las puertas con acción de gracias. Y una vez dentro, estás en los atrios con alabanza. Y después de los atrios entras al lugar santo con himnos. Y al último puedes entrar al lugar santísimo con los cánticos espirituales. Y ahí no hablamos de las alabanzas ni de los himnos, sino hablamos del cántico nuevo.
Hablamos de aquel cántico que fluye dentro de tu ser, que no es una alabanza aprendida, que no es una revelación que ya te vino y que tú te aprendiste, sino que es tanto el deseo de tu corazón de darle alabanza, de darle adoración al Señor y ofrecer delante un altar para el Señor, que entonces viene un fluir de cántico nuevo. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que levantar un altar delante del Señor. Pero hay algo interesante. La palabra del Señor dice en lo que leímos que cuando edificó Noé ese altar, dice la palabra del Señor en el versículo 21 de Génesis 8, dice lo siguiente, que después que Noé edificó ese altar, dice una frase, y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová el olor grato. ¿Por qué? Porque Noé lo primero que se propuso en su corazón hacer al abrir el arca, salir de donde estaba guardado, donde estuvo resguardado por tanto tiempo, Noé se propuso ir con Jehová y levantar delante de él un altar con lo mejor que pudo. Y dice la Biblia que recibió Jehová un olor grato de ese altar. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Que ese olor grato que percibió el Señor provocó a que el Señor le agradara y él tomara la decisión de hacer una vez más un pacto con Noé y con los suyos. Dice la palabra de Dios en Génesis 9, versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Hermano amado, hermana amada que me escuchas, si tú ofreces al Señor este altar de adoración, este altar de alabanza, este altar de quebranto con lo mejor de ti, si tú llegas con la actitud correcta a la casa del Señor y levantas delante de él un altar, subirá delante del Señor un perfume agradable y el Señor, conmoveremos su corazón, hermanos amados, que el Señor se sentirá grato y él volverá a nosotros, él se nos revelará, él vendrá, hermanos amados, y traerá un nuevo fluir sobre nosotros. Sabes que un susurro del Espíritu Santo sobre nosotros es lo máximo que podemos recibir. Y yo estoy seguro, hermanos amados, que si nosotros regresamos a la congregación con esta actitud, si regresamos ofreciéndole lo mejor al Señor, el Señor va a recibir un olor grato de nosotros y Él nos va a proveer todo aquello que necesitamos, pero aún más, hermano amado, de lo que tú y yo podemos pedir. Ahora, la realidad es que ya todo cambió. Ya nada es igual. Algunos están perdiendo sus empleos. Otros, sus finanzas no están muy bien y se están tambaleando. Algunos tienen síntomas de enfermedad. Pero ¿sabes algo, hermano amado? Cuando Noé salió del arca, el desastre natural llamado diluvio destruyó todo, absolutamente todo lo que había antes de que Noé se resguardara en el arca. Y aunque el desastre natural terminó con todo, quiero decirte algo. Ese desastre natural llamado diluvio dejó la tierra más fértil que jamás ha existido. Y yo quiero decirle algo, hermano amado. Puede que todas estas incomodidades, puede que todo esto que está sucediendo, esto que le asusta a la sociedad, esto en donde mucha gente tiene temor. ¿Te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada? Aún en medio de la medianoche, la luz del Señor va a resplandecer. Y esto, hermano amado, así como el diluvio dejó la tierra más fértil, quiero decirte algo, vienen buenos tiempos del Señor. Y lo mejor que viene es la venida del amado. Las mejores noticias, la mejor noticia que yo puedo darle a usted es que Cristo viene y viene pronto por nosotros, por su amada iglesia. Pero por eso tenemos que tener la mejor actitud para regresar a la casa del Señor. Entonces, hermanos amados, Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Esto es un llamado del Señor para nosotros. No podemos ser los mismos porque yo creo que el Señor tuvo que incomodarnos un poquito, tuvo que romper nuestra rutina durante tantos años. Esto que estamos viviendo es histórico y el Señor tuvo que hacer esto para llamar nuestra atención. Y el Señor nos dice de la siguiente manera, vuélvete a mí y entonces yo me volveré a ti, dice Jehová el Señor. Yo quisiera terminar este tiempo con la siguiente palabra. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice lo siguiente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón, amada iglesia? Amigo que me escuchas, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Tal vez algunos tienen temor a la enfermedad, incluso tal vez algunos están enfermos. Tal vez algunos tienen malas noticias, porque si bien ellos no están enfermos, sus padres, sus hijos, sus familiares están enfermos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Si tú te humillas, número 1. Si tú me invocas, número 2. Si tú oras, si tú buscas mi rostro y te conviertes de tus malos caminos, mira lo que dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo hasta entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y cuando la Biblia habla de sanaré su tierra, está hablando de nuestra tierra, de lo que somos nosotros. Cuando nosotros nos hicieron a la luz de la palabra, podemos ver que fuimos formados del polvo de la tierra. Y dice la palabra del Señor que si tú te humillas, que si tú lo invocas, que si tú oras, que si buscas el rostro del Señor y tomas la decisión de volverte de tus malos caminos, de dejar de hacer todo aquello malo que venías haciendo, si tú haces eso, entonces el Señor hará 3 cosas. Número 1, Él te va a oír desde los cielos. Él va a perdonar tus pecados. Y número 3, Él sanará tu tierra. Él te va a sanar. Entonces yo quisiera terminar con una oración. Así es que vamos a hacer este tiempo de oración y vamos a orar también por las peticiones que cada uno de ustedes ha estado haciendo a lo largo de esta transmisión. Así es que yo quiero que oremos, amados hermanos y amigos que me ven y me escuchan, por favor. Si tú a lo largo de estos días has estado desanimándote y puedes decir, bueno, pastor, no sé si tal vez voy a llegar con la actitud de un cuervo. Tal vez yo creo que voy a llegar como la actitud de la paloma, porque sí hay gratitud en mi corazón, pero no sé si tengo el fuego del Señor en mi corazón como para mantener y llevar con la actitud correcta y dar la milla extra en la congregación. Pero tal vez hay alguien que no está como Noé para ofrecer un altar al Señor, pero quiere hacerlo. No estás como Noé, pero quieres hacer lo que hizo Noé. Tal vez hay algunos que dicen, bueno, pastor, yo quiero, pero no puedo. Quiero hacerlo como Noé, pero no puedo. Y yo quisiera orar contigo en este momento, orar por ti en este momento. Así es que quiero pedirte que inclines tu rostro, por favor. Vamos a ser breves en la oración, pero vamos a orar. Papito lindo, gracias te doy en este momento por tu palabra, Señor. Señor, yo he hablado tu palabra a tus hijos y a tus hijas, Señor. Y a la luz de tu palabra, Señor, hemos visto la actitud con la que tú guiaste a este hombre, Señor. La actitud que tuvo Noé cuando abrió el arca después de tantos días de estar resguardado, Señor. Y lo primero que este hombre hizo fue crear un altar para ti, oh maravilloso Dios. Yo quiero hacer eso, Señor. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te pido por cada uno de los que me ven y que me escuchan, Señor. Que podamos, Señor, volver a casa. Que podamos regresar a nuestros templos, Señor. Y cuando lo hagamos, podamos tener la actitud correcta, Señor. Podamos tener esa actitud de ofrecerte la mejor alabanza, la mejor adoración, de ofrecerte, amado Dios, lo mejor de nosotros para levantar delante de ti un perfume, Señor, y tú puedas sentirte agradado, papito lindo. Pero también, Señor, hemos visto a la luz de tu palabra lo que tú dices, Señor, que si nos humillamos, que si te invocamos, que si oramos, que si te buscamos, Señor, y nos volvemos de nuestros malos caminos, Señor, que entonces, Padre Celestial, tú nos oirás desde los cielos, que tú perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra, Señor. Padre, yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que tú, Señor amado, vayas con cada uno de los que me ven y que me escuchan, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, en medio de los hogares, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Pero, Padre, desde este lugar intercedemos, Señor, por la vida de Celso Pérez,
por la vida de María Vázquez, Señor, por los padres de nuestro hermano Antonio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, conforme tu palabra, Señor, conforme lo que tu palabra dice, Señor, Padre, ahora en el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor, enviamos una palabra, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos. Enviamos, Padre Celestial, conforme tu palabra, Señor, una palabra, Señor, tu intervención sobre la vida de Celso Pérez y de María Vázquez, Señor. Te pedimos, maravilloso Dios, por la familia González desde este lugar, Señor. Te pedimos, Señor amado, por la familia Hernández, por la familia Ramírez, Señor, por estas familias nuevas, Señor, por estas familias que están empezando a conocerte, Señor. Te pedimos por cada miembro, Señor, de la familia González, por los hijos, por los padres, Señor, que tú suplas sus necesidades, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga el mover de tu Espíritu Santo sobre ellos. Te pido, Señor, por la familia Hernández también, Señor, por la familia Ramírez, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, que ellos puedan encontrarse contigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Papito lindo, yo te doy gracias en este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias por tu favor y tu amor, Señor, y conforme tu palabra, Señor, creemos en que tú estás obrando en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres, Señor, que hemos puesto delante de ti, Señor. Nos unimos, Señor, en un mismo espíritu y levantamos, Señor, nuestro clamor para interceder y para pedir, Señor, por estas familias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que en donde 2 o 3 se congregan, Señor, y se ponen de acuerdo para pedir algo en tu nombre, Señor, he respondido, Padre Celestial. Suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cada una de estas familias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor amado, también por la vida de Cruz Lima, Señor, que tú le visites, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, por Castro Salazar, Señor, por este hombre también, Señor maravilloso, por cada uno de ellos y de ellas, Señor. Enviamos, Padre, desde este lugar, Señor, una palabra, Señor, de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de libertad, Señor amado, porque tu palabra dice, Señor, que quien te conoce, Señor, es libre, Señor, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro sanador, Señor, y es eso lo que proclamamos, Señor, es a ti en quien creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, maravilloso Dios, en este tiempo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amados amigos y hermanos, muchas gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha dado. Gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros. Si tú conoces del Señor, bueno, yo te animo, hermano amado, que continúes pendiente de las actividades de tu congregación. Para los que somos de casita, estemos pendientes, amados, de las instrucciones a través de los grupos de WhatsApp, de las actividades que vamos a seguir teniendo. Si tú eres de otra congregación, amado, te pido por favor que estés al tanto de las actividades en tu iglesia, que estés en comunión con tus pastores. Y si tú estás viéndonos y oramos por alguna de tus necesidades, ten fe. Ten la certeza que cuando nosotros elevamos un clamor a nuestro Señor, Dios responde. No porque seamos buenos, no porque tú te lo merezcas o nosotros lo merezcamos, sino porque su gracia y su misericordia son abundantes para con todos nosotros. Muchas gracias, hermanos, amigos y hermanos, por estar con nosotros una vez más en este tiempo. Les bendecimos en el nombre de Jesús desde esta casa ministerial. Dios les bendiga a cada uno. Amén.